Adorar al Rey. Así he titulado el día de hoy este tema, adorar al Rey. Y ya leíamos, como oraba ahorita en este tiempo, que lo que acabamos de leer son acontecimientos que surgen y que Lucas hace una investigación de todo esto y lo plasma en su evangelio. Lucas, debido a su profesión, él era doctor, le daba ciertas características para tener este tipo de escritura, y vemos narraciones muy precisas, narraciones muy técnicas en relación a tiempos y acontecimientos. Y vemos que Lucas es el que plasma estos dos acontecimientos. Pero ¿qué es lo que rodeaba? ¿Por qué resulta tan notorio lo que Lucas escribe de estas dos personas? ¿Sí se dieron cuenta que esta porción habla de dos personas? Ya se nos fueron. Ya los perdimos. Apenas oramos. ¿De qué dos personas está hablando Lucas en esta porción de su segundo capítulo? Simeón y Ana, eso. Nada más se distrajeron un instante. Pequeño lapsus. Simeón y Ana. ¿Por qué son tan relevantes esto y que tuvo que ser plasmado? ¿Por qué Lucas plasmó estos acontecimientos? Bueno, porque vemos que a pesar de que nació el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Mesías prometido, el Señor del universo, el hombre es incapaz de reconocerlo. Esto fue lo que rodeó. Son muy resaltantes estas dos personas que Lucas se ocupa de escribir y de narrar estos acontecimientos, porque vamos a ver qué es lo que rodeaba la vida de estas dos personas y de algún remanente que Dios en su soberanía permitió que se conservara. Es decir, algunas personas que contrastaban con la mayoría de los que vivían en este tiempo, en esta zona, en este país. En Mateo capítulo 2 se nos narra también el nacimiento de Cristo en el capítulo 1 y luego algunos acontecimientos de otras personas que también fueron notorias en relación a la venida del Mesías. Vamos ahí a Mateo capítulo 2, versículo 1 al 3, voy a leerlo junto con ustedes. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Qué fue lo que pasó en Jerusalén? ¿Qué pasó con toda la gente de Jerusalén? Se turbó. ¿Por qué se turbaron? ¿Por qué es importante este contexto de Simeón, Ana y ahora vemos otros que se les llama sabios o magos de Oriente? Bueno, ¿por qué es relevante? Porque a Israel, dice Pablo en Romanos, su carta a los Romanos capítulo 10, a Israel se le fue dada toda la revelación. La ley, los profetas, los libros poéticos, los libros históricos, todos ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo y fueron dados a los israelitas. Es decir, todos los que le escribieron fueron del país de Israel y todos los que lo escucharon de primera mano y que en este tiempo, según ellos lo estudiaban, fueron principalmente israelitas. Entonces a Israel le fue dada toda la información suficiente para distinguir el plan de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó?
cuando viene el Mesías, cuando nace el Hijo de Dios, Dios encarnado, todas las promesas, dicen por ahí algunos que son más de 330 promesas que hay en el Antiguo Testamento que son directamente dirigidas a Jesucristo. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando vienen Jesucristo, dice aquí que Herodes, ¿qué pasó con él? Se turbó. ¿Qué significa que se haya turbado? Traducido al idioma chilanguense, se sacó de onda, se desconcertó. ¿Qué? ¿Cómo? Si el rey soy yo. Ahí dice, ¿verdad? El rey Herodes. ¿Cómo que hay otro rey? Se turbó. Pero lo triste y lo lamentable de esto es que no solo fue, porque esperaríamos que un rey que era pagano, que un rey que no estaba cercano a Dios, lo vemos en el contexto de todos los evangelios, en la historia, un rey que no le importaba realmente Dios, él se haya turbado, pero no dice que solamente él se turbó. ¿Quién más? Todos los que vivían en Jerusalén. Jerusalén, el centro, el núcleo donde principalmente estaban ahí los principales de los judíos, todos aquellos que estudiaban la Biblia desde niños, les leían el Antiguo Testamento que conocemos así al día de hoy. Toda la Torá, todos los profetas los memorizaban. Ellos estaban ahí estudiando todo el tiempo. ¿Y qué hicieron? Viene el rey de los judíos. ¿Qué? Es como cuando te llega tu suegra así de improviso, ¿no? Y le reclamas a tu esposo, ¿por qué no me avisaste que va a venir? Algo así, ¿verdad? No lo esperaban. Estaban desconcertados. ¿Cómo? ¿Qué? Oye, que el rey de los judíos, ¿cómo es posible? Pero te das cuenta el contraste en Mateo 2. Había unos magos, unos sabios de Oriente, es decir, venían del lugar lejano. Ellos hicieron todo un viaje que a lo mejor no concientizamos mucho, ¿verdad? Porque aquí tú vas a la central camionera, tomas un taxi, un Uber, tomas el metro, tomas algo, no caminas más que poquito, ¿verdad? Tomas la central camionera y te vas a donde quieres, o al aeropuerto y te vas a donde quieres. No, ellos tuvieron que preparar, juntar dinero. Era un viaje largo, era un viaje incómodo, era un viaje que dolía a los pies de caminar. O si te subías a un animal, un camello, un caballo, un burro, después de horas, ¿verdad? Te dolía todo el cuerpo porque era difícil. Pero a ellos no les importó. Se piensa en el contexto que ellos tenían muy poquita revelación de la Escritura. Y eso les bastó para decir: el rey de los judíos va a nacer y hay una estrella que lo está señalando. Y los que tenían toda la información ni cuenta se dieron, porque al hombre caído no le importa a Dios. A nuestra naturaleza no le importa. Aun cuando pueda ser religioso, nuestra naturaleza es profunda y radicalmente egoísta. Nos importa nosotros, y lo vemos desde Génesis 3, ¿verdad? Adán ve a su mujer sin que haya pecado. ¡Wow! Entra el pecado, acusación. ¿Por qué la acusaba? ¿Qué le preocupaba? Él. No hacerse responsable de él. Y de ahí vemos cómo el hombre, en ese egoísmo, ya no le importa qué diga Dios. Antes ellos, Adán y Eva, recibían toda la información que Dios les podía proporcionar, la aprendían y la tomaban en cuenta. Ahora ellos pecan, inmediatamente, ¿qué pasa? Se sienten avergonzados, se ven desnudos y ¿qué hacen? ¿Corren con Dios a preguntarle? No, ellos buscan solucionar eso y se tapan con hojitas y dicen: yo puedo arreglar esto, estoy desnudo, ahora me tapo, yo lo arreglo. Se esconden de Dios. Vemos que ellos solucionan. Tenemos muchas excusas, así como Adán, y a lo largo del tiempo empezamos a generar y somos unas máquinas productoras de autojustificación. Nuestro egoísmo nos lleva a eso. Como veo que hay un problema, no lo sé solucionar y creo que sí lo puedo solucionar. Voy a buscar la manera. ¿Sabes qué surge de ahí?
todas las filosofías y todas las religiones que conocemos al día de hoy. Nuestra forma de creer que podemos arreglar nuestra situación. Y tenemos muchas excusas. Aun cuando hay personas que se consideran religiosas, ese egoísmo de yo y yo y yo me hace no escuchar a Dios. Y vivir sin escuchar a Dios es lo más peligroso que le puede pasar a un ser humano. Vivir sin escuchar a Dios es lo más peligroso en la vida. Tenemos la revelación ahora completa. Así como Israel tenía una revelación para distinguir al Hijo de Dios, ahora nosotros no solo tenemos el Antiguo Testamento, tenemos la revelación completa. Todo el plan de Dios, todo el plan de Dios de salvación, y somos muy negligentes para estudiarla profundamente. Los israelitas se conformaron con aprender esos textos, pero no lo entendían porque no les interesaba a Dios. Ellos creían que en su propio esfuerzo podrían lograr algo, podrían lograr presentarse delante de Dios con su propia justicia. Y dice el profeta Isaías que eso delante de Dios es podredumbre. Son como trapos de inmundicia, literalmente trapos menstruales, algo que es desechable. Dios no le agrada. Ese es el problema con nuestras justificaciones. Ese fue el problema con Israel. No le importó Dios. Tuvieron que venir unos magos de Oriente. ¿A qué venían ellos? A adorarle. Porque su pueblo, donde Dios había manifestado su poder de forma grandiosa, había manifestado su misericordia, había manifestado su gracia, y no lo oyeron. ¿Cómo conocer? ¿Cómo reconocer? ¿Cómo admirar y cómo adorar al Rey? A este Rey de Reyes. ¿Cómo podemos despertar nosotros? Por eso es relevante la historia de Mateo 2 y la historia de Lucas 2. Porque podemos observar ahora características que menciona el Señor inspirando a Lucas, que debemos nosotros considerar para nuestra vida, porque eso nos va a despertar, porque eso nos va a mantener atentos a los tiempos de Dios, porque eso nos va a mantener alineados a su voluntad, porque eso nos va a ayudar a reconocer lo que Dios quiere para nuestras vidas, nos va a hacer salir de esa mediocridad espiritual. Eso es lo que nos va a levantar. A veces estamos esperando y como iglesia tenemos corrientes de ideas en las que decimos: es que estamos esperando un avivamiento y estamos esperando que el Espíritu se manifieste, estamos esperando, y todos así como que si estuviéramos en la parada del camión. Sí, pues ahora que llegue, ahí lo tomo, ahí me trepo. Hermanos, el avivamiento no es un movimiento general, el avivamiento empieza en el corazón personal, en que cada uno de nosotros tomemos la decisión de regresar a esa devoción de Dios, a abrir nuestros ojos y darnos cuenta de qué tan inmovilizados estábamos en nuestras vidas, que no estamos produciendo nada. ¿Cuántas personas han conocido a Cristo a través de ti? Ahora que estuvimos en el 24, ¿les predicaste a tu familia de Cristo? A los inconversos. No tolero, de verdad se los digo, con esas excusas que a veces tenemos y decimos: no, yo no voy a la reunión de la familia porque chupan demasiado. Y dice Romanos 10: ¿y quién les llevará al evangelio? Es que no me vayan a diablar. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Por qué le tenemos miedo? ¿O qué no será un privilegio morir por Cristo? ¿Por qué estamos en esa situación? Y aquí tenemos que reconocer, conocer y buscar qué características señala de estas personas la Biblia, de estas personas, para que despertemos. En tal oscuridad de los israelitas, hubo quienes sí estaban listos. Hubo quienes estaban preparados para recibir el Mesías. Vamos allá a Lucas 2, 25.
Y vamos a ver que este Simeón, como ya lo vimos, escuchaba a Dios, se dejaba guiar a Dios y pudo inclusive profetizar hablar en lugar de Dios. Pero vamos a ver qué características tenía estas personas. Dice versículo 25, había en Jerusalén, ¿quiénes se turbaron? Todos los de Jerusalén. O sea, sus vecinos, sus conciudadanos de Simeón estaba ahí. Todos aquellos que se turbaron, él estaba en medio de eso. Es decir, Dios no quiere quitarnos, sacarnos. Ay, me voy a cambiar de iglesia, a ver si en otra sí me prendo. Voy a buscar otro, ¿verdad? Ay, me voy a cambiar con el maestro. Siempre estamos creyendo que todo se genera de afuera hacia adentro. El problema está aquí adentro. Mira, vamos a verlo. Un hombre que se llamaba Simeón, este hombre, ¿cómo era? Justo. ¿Qué se necesita para ser justo? Portarnos bien, venirte a la iglesia. No importa que andes medio crudelio ahí de las fiestas, ¿verdad? Vente a la iglesia. No, somos justificados pues por la fe, y eso tenemos paz para con Dios. Nuestra enemistad con Dios solo se le soluciona a través de Cristo Jesús, de nuestra fe en Cristo Jesús. No es suficiente, amado, con tratar de cumplir cierto protocolo religioso. Voy a la iglesia para cumplir con el Señor. Voy a la iglesia porque ya me siento medio mal, necesito. No, eso no te va a poner delante de Dios. La justicia viene exclusivamente, dice Romanos 3, a través de la fe, porque Jesucristo fue la propiciación de nuestros pecados. La ira de Dios cayó sobre él, y eso es la redención. Ese es el pago por nuestros pecados. Ninguna obra de nosotros. ¿Por qué entonces Dios nos dio la ley? Ahí lo dice mismo en Romanos 3, para que nosotros estemos conscientes de que somos pecadores y que estamos bajo el juicio de Dios. Somos responsables de eso y merecemos el infierno eterno. Y solo a través de la obra de Cristo Jesús podemos presentarnos delante del Padre como si nosotros hubiéramos cumplido toda la justicia. Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él, unidos a Él a través de la fe. Amén. Entonces Simeón era un hombre justo. ¿Por qué fue justificado? Por la fe, igual manera. No hay ni un solo hombre, dice la Biblia, que sea justificado por sus obras. Es una incapacidad total. Era justo y piadoso. ¿Qué significa una persona piadosa? Una persona que camina con Dios. Entonces, la única forma de entender la revelación de Dios es a través de estar reconciliados con Él por la fe, ser justificado, pero además caminar de su mano. Eso es ser una persona piadosa. Una persona piadosa es aquella que está caminando de la mano de Dios, está cercana a Dios, está viviendo con el Señor, utiliza todos los medios de gracia de Dios para estar en comunión con Él. Era justo, piadoso, ¿y qué más dice? Esperaba la consolación de Israel. Esperaba, o sea, era justo, piadoso y paciente. Sabía esperar. Entonces necesitamos creer en Cristo para nuestra salvación, para nuestra justificación. Necesitamos creerle y saber que solo caminando de su mano vamos a poder ver y escuchar su voz y ser guiados por Él. Y tenemos que saber esperar. Eso significa que esa paz, vivir con el Señor me va a llevar a estar dependiente del Señor. Es un fruto de la gracia, la paciencia. Yo voy a esperar en Él. Tú cuando
Los que tuvimos la oportunidad de tener a nuestros padres desde que éramos niños. ¿Te acuerdas cuando caminabas al lado de tu papá o de tu mamá? Ibas caminando de la mano de tu mamá y no ibas, ay, ese es ratero. Ay, no nos vaya. No, ¿verdad? Cuando ibas de la mano de papá, ibas pateando las piedras, jugando, sacándote los mocos, ¿verdad? Haciendo cuanta cosa. Tú no ibas preocupado y nos va a pasar algo malo. No, ¿verdad? Porque de la mano de papá estamos seguros. Por eso la paciencia es un fruto de caminar de la mano del Señor. Se nota cuando nosotros nos sentimos desesperados, cuando nosotros creemos que las cosas no están en el lugar que debían estar, cuando creemos que debe estar diferente y estamos enojados o estamos tristes y nos domina eso, es porque no estamos caminando de la mano de nuestro Padre Celestial. Porque caminando de la mano del Todopoderoso, ¿sabes quién es tu Dios? ¿Sabes quién es tu Padre? Es aquel que dijo, sea la luz, ¿y qué sucedió? Se hizo la luz. Ese es nuestro Padre. Pero si centro, como los de Jerusalén, mi espiritualidad, mi esfuerzo, si yo centro mi vida, mi confianza en lo que yo hago, en mi esfuerzo, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Porque es lo que a veces nos sucede. Fue lo que le pasó a los judíos ahí en Israel. Ellos creían que ellos hacían. Si tú piensas que si porque vienes, haces un gran esfuerzo de venir a la congregación el 28, el último domingo, ¿verdad? Y wow, qué esfuerzo tan grande hiciste hoy, porque ay, yo ya llevo tantos discipulados, yo ya hice tantos estudios, yo ya leí tantos libros y todo está ahí. ¿Sabes qué es lo que vas a entrar? Desde el momento te va a pasar lo que Israel. Vas a creer que estás en una posición donde puedes ver a todos hacia abajo, pero realmente estás siendo sordo a la voz de Dios. Es la gracia de Dios la que nos mantiene. Es debido a la gracia de Dios que estamos aquí. Es la gracia de Dios la que nos da la fuerza y nos pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso no es piedad. La piedad es, ¿sabes cuándo te vas a dar cuenta que eres una persona piadosa? Cuando disfrutas la presencia de Dios. Cuando estar con el Señor, cantar, adorar, orar. Y todo lo que podemos hacer, escuchar la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, aplicar la palabra, se vuelve un deleite y no una pesadumbre. Ay, pues sí, ¿verdad? Vamos a la iglesia, está bien. Y ahí te trae arrastras tu papá o tu esposa. Si no vas conmigo, no vamos con mi suegra hoy. Si no despierta bien, ¿verdad? Hay una bendición especial. Como decía el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Cuando la iglesia, cuando la presencia de Dios se vuelve lo más especial de nuestra vida, de nuestro día, de nuestra semana, cuando anhelamos estar ahí, no solo lo vemos por cumplir un deber, sino porque realmente ahí está el centro de nuestra satisfacción. ¿Y qué sigue diciendo? Termina el versículo 25, fíjate muy bien. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Versículo 26, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver el Cristo el Señor. Y versículo 27, movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley. La verdadera comunión es la que aviva el Espíritu, no lo apaga. Y cuando el Espíritu está avivado en el corazón de un hijo de Dios, es notorio, porque somos guiados por Dios y tenemos el respaldo de Dios para todas las cosas. No estás dando tumbos. No estás, ay, y sí, iré allá. No, estás en el lugar preciso, estás donde Dios te quiere, estás haciendo lo que Dios te quiere y Dios lo respalda. Porque el Espíritu de Dios, fíjate lo que hace, le reveló, ¿verdad?,
qué es lo que tenía que hacer. Fue al templo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo lo llevó. Ahora, no estés esperando una manifestación espectacular para algunas cosas que Dios ya te ha hablado. Porque de repente algunos decimos, ¿será que Dios quiera que me congregue hoy? ¿Será que Dios quiera que ofrende? ¿Será que Dios quiera que cante? ¿Será que Dios quiera que le hable bonito a mi esposa? Le voy a esperar que el Espíritu me mueva. No sea payaso. En el amor del Señor. Hay cosas que Dios ya nos dice, ¿verdad? Nos tienes que esperar. No dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Será que Dios quiera que le cante? Porque yo no traigo muchas ganas. Alabad a Dios en su santuario. Alabarle por la magnificencia de su firmamento. Cantad, dice el Salmo 100, cantad como, ay, como salga. Cantad alegres a Dios. Como que se nos olvidan, ¿no? Las cosas que Dios ya nos ha enseñado. Y de repente cantar a Dios, pues ahí saco unas, pues ahí sigo la letra y todo. Ya. ¿Cómo tenemos que cantar a Dios? Alegre. A ver, voltea con tu hermano y dile, alegre, hermano, alegre. Sácale una sonrisita. Porque lo que hacemos en Dios es un deleite en el corazón. La verdadera comunión aviva el espíritu, no apaga el espíritu. La verdadera comunión es la que nos da luz y vamos siendo guiados por Él y estamos donde el Señor nos pone. Versículo 28. Entonces Simeón tomó el niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Cuando somos guiados por el Espíritu, cuando el Espíritu está avivado en nosotros, conocemos la voluntad de Dios, conocemos los tiempos de Dios, conocemos las formas de Dios y participamos en el plan eterno de Dios. La cual, versículo 31, has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón está repitiendo porque ha entendido la Biblia, porque la conocía, porque la estudiaba, porque la memorizaba y aplicaba a su vida. Porque la palabra no tan solo se oía, no tan solo la venía y la escuchaba y decía, ah, qué bonita está. No, estaba buscando esto, ¿cómo lo aplico a mi vida? Para eso es la palabra de Dios. Lo que Dios habla es para que nosotros estemos atentos y no solamente pensemos que estamos ahí, porque a veces nada más la leemos. ¿No te ha pasado que de repente lees, verdad, con tal de cumplir tu plan de lectura, verdad, bla, 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 y lo que leíste ni me acuerdo? ¿De qué se trató el capítulo que hablas? Algunos al principio, ¿verdad? ¿Quiénes estaban aquí? ¿De qué dos personas hablan? ¿Habla de personas? Como que la leemos y no tenemos que comérnosla, que forme parte de nosotros. Simeón tenía estas características, ¿verdad? Hablaba con Dios, escuchaba a Dios, y él, esta luz de revelación a los gentiles, está repitiendo lo que él conocía, memorizaba la palabra de Dios. Eso es lo que aviva nuestro corazón, es lo que nos da luz. Lámpara es a mis pies tu palabra. Aún en los momentos difíciles en los que no sabemos ni por qué suceden las cosas, que necesitamos recordar la palabra de Dios. En ocasiones respondemos ante ciertas adversidades, ante ciertos estímulos negativos en nuestra vida, en donde pasamos cosas que no quisiéramos pasar. Y como que no se nos da y estamos ahí y Señor, ¿y por qué? Y de repente, ya sé por qué, es que mi papá me maltrató mucho.
Es que ya estamos tratando de buscar, sí, ya sé por qué, ¿verdad? Es que esto es resultado de mi divorcio. ¿Eso dice la Biblia? ¿Qué no dice la Biblia en el Isaías 53? Y luego lo repite Pedro en el capítulo 2, ¿verdad? Por su llaga hemos sido sanados. Entonces, ante ciertas circunstancias, y tratamos de comprender esas circunstancias, y verdad, y ahí estás meditando, y pues ha sido por eso, y no recordamos lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Ovejas somos de su prado, y el Señor tiene cuidado completamente de nosotros. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Y empezamos a recordar la palabra, y en momentos en los que hay escasez, Señor, yo confío en ti porque tú eres el que cuidas de mi vida. Y si yo tengo sustento es porque tú lo estás proveyendo. Y si no lo tengo es porque algo quieres que yo aprenda. Pero se nos olvida. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Versículo 34. Simeón los bendijo. ¿Puedes leerlo conmigo? Simeón los bendijo. Fíjate qué interesante, lo que va a venir más adelante. Porque cuando hablamos de bendición, ¿qué dices? Lana. Señor, bendíceme, ¿no? Para pagar mis deudas. Tranquilidad. Dame paz, Señor. Bendíceme con tu paz. Señor, bendíceme con un novio. Luego no sabes lo que pides, ¿verdad? Pero bueno, bendíceme con una novia, Señor. Y creemos que todo lo que es bendición es lo que satisface ciertas necesidades nuestras, y sentimos que la bendición es las cosas buenas que yo estoy pidiendo. Pero fíjate bien, Simeón los bendijo y dijo a su madre María: este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Si nosotros fuéramos María y supiéramos lo que nos iba a decir Simeón, muy probablemente le hubiéramos dicho: no, ahí muere, ahí muere. No me digas eso. Simeón no dijo: te va a ir bien en el trabajo. Este año, si el sueldo mínimo subió un porcentaje, tu incremento de sueldo va a ser el triple. Este año vas a parar de sufrir. No. Dice que Simeón los bendijo. Este niño ha sido puesto para caída, levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma. A ver, mamás, ¿qué traspasaría como una espada tu corazón, tu propia alma? ¿Sabes qué? El sufrimiento de tus hijos. Todo queremos, es más, estamos dispuestos nosotros a sufrir, pero que no se metan con los chamacos. Simeón le está recordando el propósito de la vida de Jesús, su sacrificio, y lo que ella iba a sufrir viendo sufrir a su propio hijo. No dijo: te va a ir bien, vas a encontrar tu novio deseado, todo te va a estar bien, te va a ir bien tu economía, tu trabajo. No. Dolor, enemigos. ¿Y esto qué es? Bendición. Claro que disfrutamos las cosas buenas. Dios no quiere que tengamos una mente masoquista y que diga: dame, ay, qué rico, ay, qué sabroso, dame unas cachetadas. Cuando Jesús dijo: pon la otra mejilla, no dijo y ríete. ¿Verdad que no dice eso? No, pon la otra mejilla, te va a doler.
No. Porque la verdadera bendición, amados, hay personas, dice el Salmo 37, que hay personas que sus recursos, su dinero, sus bienes son maldición para ellos. Entonces, claro, pedimos a Dios cosas. No estoy diciendo que no pedamos cosas cuando necesitemos algo a Dios. Está bien. Pero esa no es la única manera en que Dios nos bendice. La bendición real es cumplir el propósito para el que fuimos creados. Cuando no entendemos eso y creemos que bendición son comodidad, bienestar, lo que me hace sentir bien a mí, entonces por eso somos capaces, aún como cristianos, al no entender el evangelio y la obra de Cristo Jesús y el propósito, vamos a ver las cosas negativas y las vamos a querer desechar inmediatamente. Y eso ha sido la razón para que muchas personas abandonen ministerios. Y ha sido la razón para que muchas personas abandonen familias. Y ha sido la razón para que muchas personas abandonen trabajos. Porque no entendemos que podemos llegar a sufrir en este mundo con un propósito sublime, un propósito eterno, siguiendo, como dice 1 Pedro 2, las pisadas de Cristo. El sufrimiento lo vemos como algo negativo y empezamos a buscar razones de maldición. ¿Por qué me pasó esto? Algo hice mal, etc. Espérame. No siempre. Tampoco se trata de estar buscando el mal, ¿verdad? Y ahora denme latigazo. No. Latigazo si quiero sufrir. No. Estar atento. Cuando somos guiados por el Espíritu, aun cuando suceden las cosas desagradables, sabemos que Dios tiene un buen propósito. ¿Por qué? Porque así lo dice su palabra. Para los que amamos a Dios, ¿qué pasa? Todo ayuda para bien. Cuando entendemos eso y vemos el ejemplo y el modelo de Cristo y de su vida, nos damos cuenta que puedes llegar a sufrir en tu familia, que puedes llegar a sufrir en tu trabajo, que puedes llegar a sufrir en el ministerio, y vas a mantenerte firme haciendo lo que Dios te ha encargado. Vas a ser fiel a la obra de Dios, fiel a tu matrimonio, fiel a tu familia, fiel, leal a tu trabajo. Te vas a convertir en una persona digna de confianza. Y esa es la luz que Dios quiere que tengamos. Versículo 36. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Después de viuda hasta los 84 años. Quiere decir que se conservó el resto de su vida sin casarse. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Un encuentro real con el Rey de Reyes va a traer necesariamente en el corazón gratitud, admiración y adoración. Fíjate lo que dice ahí. ¿Qué hacía esta mujer? No se alejaba del templo, sino servía noche y día con ayunos y oraciones. Una vida que se disciplina en la piedad. Una vida que está atenta a todos estos medios de gracia de Dios. Va a reconocer como Ana la precisión de los tiempos divinos. No va a andar bandeando, no va a andar dudando, va a saber: esto es lo que Dios me encargó, esto es lo que yo voy a hacer. Una persona que está en comunión con Dios, que utiliza estos medios de gracia, va a dar fruto y va a cumplir el propósito para el que fue creado. ¿Cuál es la razón por la que estamos aquí? ¿Cuál es lo más importante que Dios nos ha dejado? Cristo lo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos. Vamos a tener fruto en nuestras vidas. La gente va a saber que algo está sucediendo en nuestro corazón. Vamos a cumplir ese propósito que Dios tiene.
Llegando en ese preciso momento, ¿qué hacía? El encuentro con el Rey de Reyes, ¿qué provocó en su corazón? Daba gracias a Dios. Hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Te das cuenta? Eso es lo que da la comunión con el Señor. Estamos hablando constante y alegremente de lo que admiramos. Eso es lo que provoca la admiración a Dios. ¿Por qué? Porque lo que admiramos es aquello que le damos un valor precioso en nuestras vidas. ¿Por qué no hablamos de Cristo? Porque no le conocemos. No estoy hablando solo de la teoría de quienes que la Biblia habla acerca de Cristo, sino que esa teoría se vuelve una práctica en nuestras vidas. Cuando conocemos a Dios y sabemos que sus promesas se empiezan a cumplir en nosotros, y entonces ese conocimiento, eso que Dios dice, ¿verdad? Que Él es el soberano, y comenzamos nosotros a vivir bajo su soberanía y descansar en su soberanía. Eso es conocer a Dios. No solo contestar preguntas teológicas. Qué bueno que aprendas teología, pero si eso no se vuelve una realidad en nuestras vidas, como dijimos antes, solamente la respuesta va a ser orgullo, altivez, soberbia. Cuando conocemos a Dios, va a haber, como dice ella, en ese preciso momento, ¿qué hacía? Daba gracias a Dios. La llegada a este mundo del Rey de Reyes es la muestra excelsa de la bondad de Dios, su gloria, en su misericordia, en su amor y en su gracia. Y cuando nosotros estamos constantemente pensando en eso, el corazón explota en gratitud. Quiero terminar. Te voy a pedir que cierres tus ojos un momento. Y escucha este pasaje de 1 Timoteo 6:13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo al bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.